Bueno, ahora sí, vamos a empezar hoy la clase y vamos a hablar de un tema muy lindo, creo que a ustedes les va a gustar, que siguiendo el libro de Fundamentos de Filosofía del Derecho de Helmut Kohl, y por supuesto lo que aborda el doctor Negri en el derecho como orden de respeto, vamos a hablar hoy del lugar sociológico del derecho. ¿Cómo lo ubicamos sociológicamente hablando? Y así comienza el autor diciendo que la sociología ha distinguido distintas formas típicas de la convivencia humana. En realidad son tipos ideales, pero antes que todo se cuestiona dos temas. Primero, se pregunta, ¿el derecho se puede desarrollar individualmente de manera neutral respecto a otras formas? ¿O hay formas sociológicas que le pueden ser benéficas o dañinas? Otra cuestión que se hace el autor es si la única forma de convivencia es única y exclusivamente dentro del orden jurídico. ¿O existen otras formas de convivir de nosotros los hombres? Son las dos cuestiones. Es así entonces que un sociólogo llamado Bierkant desarrolla cuatro tipos ideales o cuatro órdenes o cuatro paradigmas, si se quiere, de órdenes sociales. Ante todo, debemos recordar los caracteres, incluso las finalidades que persigue el derecho. Como dijimos en clases anteriores, recordemos entonces que la finalidad que persigue el derecho es el orden, la paz y la seguridad jurídica. Pero además, agregamos que también el derecho excluye todo tipo de violencia. Y por supuesto, su fin último es alcanzar la justicia. Bueno, ya tenemos ahí el recordatorio de lo que es el derecho, porque en el ordenamiento jurídico, dice Cohen, hay una tendencia, ¿no es cierto?, de preservar mi propio yo y mi derecho, pero también la de respetar al derecho ajeno y al otro. Entonces, se da esa dualidad, la preservancia mía y de mi derecho, pero también el respeto del otro y del derecho del otro. Así se convive en el orden del derecho. La clasificación, digamos, que hace Bierkant habla de estos cuatro tipos. Primero los voy a nombrar y después nos vamos a detener en qué consiste cada uno de ellos. Primero está el orden de la comunidad. Segundo, el orden de la sociedad o reconocimiento o respeto. Tercero, el orden del poder. Y cuarto, el orden que lo denomina lucha. Nosotros lo conocemos como violencia, pero él lo llama lucha. ¿En qué consiste cada uno de estos órdenes? Bueno, partamos por el primero. Dijimos que el primero era el de comunidad. El de comunidad es la más estricta forma de ligamen que tenemos nosotros los hombres. El prototipo de este orden
es la familia, porque todos en el grupo nos sentimos, por supuesto, que lo que nos pasa a mí es como si le pasara a todo el grupo. Hay ese sentimiento, digamos, de un nosotros, que se explaya permanentemente. En la comunidad auténtica, y vamos a ver por qué decimos comunidad auténtica, que sería esta, donde está el prototipo de la familia, donde los lazos y los vínculos son muy estrechos, generalmente se da entre padres e hijos, hijos y padres, abuelos, amigos íntimos, de todos nosotros, son lazos muy fuertes donde ¿qué prima? Y prima el amor, ¿no es cierto? Esta es la verdadera comunidad o comunidad auténtica, la llama el autor. Entonces, ¿qué encontramos o qué características tiene esta comunidad auténtica? Que los lazos fuertes, los vínculos fuertes, tienden a ser duraderos, por supuesto. El amor que tiene el padre hacia el hijo o el hijo hacia el padre. Tienden a ser permanentes. Hay, por supuesto, un interés común de ambos integrantes de la familia. Impera allí el amor y la disposición entre todos. Hay una verdadera entrega recíproca. Fíjese que nosotros decimos que compartimos en un núcleo familiar las dichas y las desdichas. Lo que le pasa a uno de los miembros de mi familia es como si me pasara a mí. Y es más, preferiría que me pasara a mí. Si es algo negativo, prefiero que me pasara a mí para que el otro que yo quiero tanto no sufra, ¿no es cierto? Uno es como que no tiende a esa protección del otro, ¿no? Del amor hacia el otro. Bueno, pero así podemos caracterizar a la comunidad auténtica, con estos lazos fuertes, estos vínculos duraderos, permanentes, recíprocos, de mucho afecto, de mucho amor. Pero hay otra forma de comunidad, dice el autor. Por ejemplo, la denominada comunidad abstracta. ¿Y cuál es la comunidad abstracta? Bueno, acá la diferencia entre la comunidad abstracta y la comunidad auténtica es que justamente los lazos son fuertes también, no perduran como lo que sucede en la comunidad auténtica, o perduran menos tiempo. Los miembros de una comunidad abstracta se sienten como si fueran una gran familia. El autor da como ejemplos las modernas naciones, las clases sociales, la iglesia, la polis antigua, la ciudad medieval. Estos son ejemplos de comunidades abstractas. ¿Por qué? Porque los miembros integrantes de esa comunidad abstracta se sienten como si fueran una gran familia, pero en realidad no son verdaderas familias. Pero el sentimiento se parece, se asemeja. Y se da, por ejemplo, en los pequeños estados. Esto es interesante, esta disquisición que hace el autor, porque después vamos a hacer alguna alusión muy puntual a este tipo de comunidad, cómo se desarrolla, qué principios emergen de esta comunidad, ¿no es cierto?, que son bastante particulares. Pero por ahora la presentamos así en sociedad con estas características. Veamos la segunda relación o el segundo orden, que es la relación de sociedad, reconocimiento o respeto. En la relación de sociedad se da entre hombres o un grupo de hombres que viven en vinculación, pero ellos son
o desarrollan su convivencia de manera libre e independiente. Cada uno de los miembros del grupo o cada uno de los individuos que interactúan tienen intereses individuales, se respetan recíprocamente sus derechos y son relaciones no efusivas. Fíjense que en una relación de familia, en la comunidad auténtica, la relación es efusiva porque el amor, el cariño, el afecto es realmente efusivo. Pero acá no. Acá en esta relación no es efusiva. Simplemente es un respeto recíproco entre individuos o grupos de individuos que recíprocamente se reconocen libres e independientes e interactúan, se relacionan en cualquier tipo de orden, por ejemplo, en el orden contractual. El contrato es un claro ejemplo donde podemos ver muy palmariamente esta relación de reciprocidad entre cada uno de los integrantes de ese contrato. También la podemos encontrar en las relaciones de mercado. Ahora, ¿cuáles son las virtudes que emanan de esta relación de sociedad, respeto o reconocimiento? Bueno, las virtudes son la sincera rectitud y la justicia. Esto quiere decir que Como emanan dijo, la, como dijo las virtudes, las virtudes son la sincera rectitud y la justicia. Ya vamos a ver, ¿no es cierto?, qué principio va a emanar de esta relación, así como dije hoy de la comunidad abstracta, va a emanar un principio de esta relación también, que después lo vamos a ir estudiando cuando veamos las fases de justicia, porque todo se va relacionando y correlacionando una cosa con la otra. Ya está presentada entonces la relación de sociedad, con estas características. Veamos entonces la relación de poder, que es la tercera. La relación de poder, ¿se acuerdan que el otro día la definía Neri como la afirmación de uno y la negación del otro? Aquí hay en la relación de poder una voluntad de dominio y una voluntad de sumisión. Hay un dominio sobre otros o de un grupo sobre otro grupo. O sea, puede ser, esa voluntad de dominio se puede dar tanto de manera individual como de manera grupal, ¿no es cierto? Hay que distinguir la voluntad de dominio de la voluntad de sumisión. ¿Por qué? Porque de la relación del dominante surgen algunas características muy particulares, como es que el dominante, ¿qué quiere perseguir? Obtener seguridad. El dominante quiere seguridad. El dominante se determina ante el otro, impone su determinación ante el dominado. Y por supuesto, se explaya, si es necesario, con el uso de la fuerza. Esa es la característica del dominante. Ahora veamos qué pasa en el dominado, en el sumiso. En el sumiso hay una situación de dependencia y una situación de lealtad, porque muchas veces el sumiso cumple con la orden del dominante por un tema hasta de lealtad para con él. Se han dado situaciones extremas en este sentido, cuando muchas veces el oprimido, el sumiso, eh, guarda esa relación de lealtad hacia el dominante y está como, si se quiere, hasta que la acepta esa situación, por temor puede ser, pero muchas veces porque le es placentera esa situación.
a veces entramos en situaciones patológicas, ¿no es cierto? Cuando estamos ante estas situaciones límite. Pero sepamos entonces que en el dominado existe esta situación de dependencia y de sumisión y de lealtad hacia el dominante. ¿Dónde encontramos en la relación de poder distintas manifestaciones del poder? Bueno, claramente en la sociedad feudal, en la esclavitud, en el absolutismo, en las organizaciones militares. Recuerden cuando hablamos de cosificación, que hablamos como un ejemplo histórico, la esclavitud, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy ese estado de dominio y sumisión se mantiene en nuestros días manifestándose de distintas formas, como vimos en la clase de cosificación, cuando había tanta gente o hay tanta gente que hoy por hoy sigue siendo sometida. Tal vez con otros títulos, con otros nombres, ¿no es cierto?, disfrazado, pero que en definitiva es exactamente lo mismo. Veamos ahora entonces cómo se presenta la relación de lucha, dice Bierkan, o nosotros llamamos violencia, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que en esta relación de lucha o violencia, lo que se presenta entre las dos personas o grupos de personas es un daño recíproco y, por supuesto, intereses plenamente contradictorios los unos de los otros. Está presente allí el odio y la recusación. También lo vimos a esto como un claro ejemplo de cosificación, que era el grado más tremendo de cosificación, cuando yo odio a otro y lo odio de tal manera que trato de eliminarlo al otro, ¿no es cierto? Profe, Sí. la relación de lucha es cuando, acá donde dice intereses contrapuestos, es cuando el sometido ya no quiere obedecer, ¿sí? Es Cuando cuando el dominado ya no quiere obedecer más, se subleva, ¿eh? Y nace la relación plenamente contradictoria y contrapuesta entre los dos. Pero ahí ahí ya estamos hablando de odio, de venganza, de recusación, de daño, porque lo que se genera allí es repeler, digamos, la voluntad del dominante, el dominado se subleva y repele esa fuerza. Se esto es lo produce. que nos referimos lucha, como si fuera una revolución. Exacto. Ahora vamos a ver, por ahora los estamos presentando. Después vamos a analizar todos y cada uno cómo se van dando, ¿no es cierto? Pero sepamos que en esta relación de lucha lo que hay es un daño recíproco, porque las dos partes se quieren menoscabar, se quieren reducir a la nada, se quieren eliminar. Es por supuesto tremenda esta relación, es tremenda, pero lamentablemente existe. Bueno, ¿qué se rescata en una relación de lucha como virtud? El valor, el heroísmo, eh, por ejemplo, en países beligerantes, países que están en guerra, se rescata como si fuera una virtud el valor al enfrentamiento armado y el heroísmo de defender al país del que está en guerra, ¿no es cierto? O los países que están en guerra. Ahora, estos tipos que yo fui demarcando, comunidad, sociedad, respeto, reconocimiento, poder y lucha, fluctúan. ¿Qué quiere decir que fluctúan? Bueno, que no siempre están tan bien delimitados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una relación puede comenzar siendo de reconocimiento, respeto, sociedad,
y luego pasar a ser una relación de comunidad. Por ejemplo, si yo celebro un contrato con una persona de alquiler y voy todos los meses a pagar el alquiler, la relación es de reconocimiento, respeto, sociedad. ¿Por qué? Porque hay dos personas que recíprocamente tienen deberes y derechos, ¿no es cierto? Impera allí el respeto, la idea de justicia, el respeto a la palabra empeñada. Uno le da la cosa en la ocasión, el otro le entrega el precio como contraprestación. Bueno, todo fantástico. Hasta ahí la relación es de reconocimiento. Pero puede ser que con el devenir de los años, esa frecuencia con la cual siempre voy a pagar al alquiler, al propietario o al dueño del inmueble, pase a ser una relación de comunidad, porque se trabe un vínculo afectivo, de amistad, por ejemplo, o amoroso, por ejemplo, puede que terminen siendo después pareja o matrimonio. Entonces, ¿cómo va fluctuando una cosa y la otra, ¿no es cierto? No es algo estanco, permanentemente puede ir fluctuando. Ahora, también hay que tener en cuenta, dice el autor, y esto es interesante, y hay que observar la faz externa de la relación. ¿Por qué? Porque aparentemente, supongamos en una relación de comunidad, todo indicaría que uno desde la fase externa de la relación de comunidad, por ejemplo, una familia, pareciera que todo marcha perfecto, que está todo muy bien, que la relación entre los padres y los hijos es muy buena, que la relación entre los cónyuges entre sí es muy buena, pero en la fase interna puede ocurrir, y que lamentablemente es muy frecuente que ello ocurra, que en el interior de esa relación haya un estado de poder del padre por sobre el hijo, ¿no es cierto? Una relación hasta de violencia que puede imperar el padre para con el hijo. Entonces, mire qué interesante es hacer una observación desde la faz externa de la relación, pero mucho más profundo la relación interna, que es lo que está sucediendo. Veamos ahora entonces cómo va a intervenir el derecho, si es que puede intervenir, en cada una de estas relaciones. Hoy nos preguntamos, ¿el derecho podría individualmente desarrollarse neutralmente sin la injerencia de los otros órdenes? ¿Hay órdenes que le son más beneficiosos que otros? ¿El derecho es el único orden que podemos vivir? Bueno, ahora vamos a tratar de descifrar todas estas inquietudes, todas estas interrogatorios que nos hacemos. Veamos entonces cómo es la relación que tiene el derecho en la relación de sociedad o respeto recíproco. Dijimos que en esta relación se daba el reconocimiento recíproco de derechos entre dos personas, dos individuos o grupos de personas. Es la afirmación del propio yo y de mi derecho, pero también el respeto del derecho ajeno, reconociendo la alteridad del otro. Derivan de esta relación, y vimos como ejemplo de esta relación el contrato, los principios que se persigue con el derecho, alcanzar la paz y la seguridad. En esta relación debe primar la paz y la seguridad entre los contratantes. Por eso que el contrato, se dice, es el medio de socialización y de colaboración que hay entre las personas. Es uno de los medios para socializar y colaborar entre las personas. Las virtudes que emanan de este principio es
principio de fidelidad a lo pactado y la rectitud de lo que se pactó. Recuerden ustedes que a lo largo de los años se han ido haciendo distintas evoluciones morales que ha perseguido la historia del derecho y son grandes conquistas. Por esto que decíamos que el hombre peregrina y el derecho es histórico, y a lo largo de los años las conquistas que se han ido haciendo, ¿no es cierto?, que ha hecho el derecho. ¿Por qué? Porque las motivaciones morales, que son el motor del derecho, han ido cambiando, han ido modificando y han ido requiriendo nuevas exigencias. Y en estas motivaciones morales vamos a encontrar principios. ¿Cuál es uno de ellos? El principio de la buena fe. El principio de la buena fe, que nutre a los contratos, es un principio esencial del mundo de los contratos. La buena fe debe primar en cualquier contrato, ¿verdad? Eso es muy importante. La rectitud de lo pactado. ¿Ustedes recuerdan el principio del pacta sunt servanda? ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban, que viene del derecho romano, por supuesto, y nos enseñaban que hay que ser fiel a lo pactado? Uno tiene que respetar lo pactado. Acuérdense ustedes, cuando hablamos del sentido y formas de manifestarse el derecho, lo que era la formalidad del derecho. Antiguamente, estrecharse las manos, dos contratantes, implicaba ya sellar el contrato, simplemente por el hecho de darse la mano el uno con el otro. Por supuesto que avanzado en la historia, eso quedó atrás y hoy por hoy se celebra un boleto de compraventa o un contrato de alquiler o un contrato de mutuo o de lo que fuere. Entonces, como las formalidades también van cambiando, pero el principio de la buena fe y el principio de que los pactos deben ser cumplidos y deben ser respetados son conquistas que ha tenido a lo largo del derecho por esto de la motivación moral de mejorar la relación entre los contratantes. Eh, por eso dice el autor que se presenta como un orden de convivencia o de sociabilidad muy importante. Ahora veamos, ¿cómo puede jugar el derecho en la relación de poder? Acá ya es menos simple la situación. Es menos simple porque históricamente ha tenido una afinidad porque el ordenamiento jurídico se desarrolló y se impuso a través justamente de la figura del poder. Y el derecho también necesita del poder para desarrollar. Entonces ya la situación es un poco más compleja, porque también el derecho se ha ido históricamente desarrollando a través del poder e incluso lo necesita para desarrollar su actividad. Pero, ¿por qué el poder necesita del derecho y el derecho del poder? Porque ambos de alguna manera se estabilizan. El poder se estabiliza cuando el derecho interviene. Se estabiliza, Profe, sí. ¿y el poder no necesita del derecho para legitimarse El como, poder, como el poder, autoridad? Como autoridad. el poder necesita del derecho y el derecho necesita del poder. Después vamos a analizar en qué casos y por qué. ¿Mm? Pero en realidad necesita el poder del derecho y el derecho del poder porque en ambos casos los dos guardan una cierta estabilidad. Pero vemos que digo la palabra cierta estabilidad. Ya nos vamos a referir bien al poder como sistema de gobierno, ¿verdad? Es otro tema. Pero sepamos entonces que tanto el poder como el derecho se necesitan mutuamente. Pero el poder, ¿saben por qué necesita el derecho? Porque el poder quiere estar seguro.
como dijimos el otro día. Él también dice que procura alcanzar la seguridad, el orden y la paz, ¿se acuerdan? Y él quiere estar seguro, pero por sí mismo, por él mismo quiere estar seguro. Y además, como el poder no soporta el desorden, no lo soporta, necesita estar seguro y quiere que la sociedad entonces esté estable. Por eso que también invocas perseguir la paz y la seguridad. Pero vamos a ver que los medios y los fines de uno son distintos del otro. Ambos dicen que procuran alcanzar la justicia. Pero la justicia que persigue el poder es justamente para conservar su propio poder. La fundamentación que tiene el poder cuando afirma que persigue la justicia, ¿saben en qué lo fundamento? En conservarse él mismo. Él necesita ese estado de conservación. Por eso dice que persigue alcanzar la justicia. La justicia del poder quiere alcanzar esa conservación por él mismo y además, ¿saben qué? Quiere un derecho justo y una justa jurisprudencia para los súbditos. Él necesita que los súbditos tengan una justicia justa y una jurisprudencia justa. Pero siempre la finalidad que persigue el poder es el estado de conservación, mantenerse en el poder. Es así que el orden jurídico se desarrolla a la sombra del poder y bajo su protección. La vigencia del derecho se limita a la relación que tiene entre los súbditos, porque en el poder el derecho está vigente solo y exclusivamente en la relación que nace y se desarrolla entre los súbditos. Pero, escuchen esto, no alcanza a la relación que hay entre el súbdito y el gobernante. Ahí no alcanza el derecho. ¿Por qué? Porque, como decía Otto Meyer, como ocurría, por ejemplo, con las monarquías absolutistas, en realidad el gobernante solamente tiene responsabilidad ante Dios. Entonces, esa relación entre el gobernante y el gobernado no estaba arreglada. Lo único que estaba arreglado es la relación que había entre los sometidos o entre los súbditos. Pero la relación entre gobernante y gobernado quedaba ilimitada, quedaba sin regla. ¿Por qué? Porque el gobernante no tenía que responderle a nadie, solamente tenía que responderle a Dios. Fíjense la situación caótica que se da en una monarquía, por ejemplo, absolutista. Ahora bien, con el poder dijimos que era bastante compleja la situación, pero también el tema del poder y el derecho tiene algunas circunstancias muy especiales. Ya lo vimos en la clase anterior y dijimos que el poder siempre trata de expandirse. El poder siempre quiere más. El poder es avaro, no se satisface nunca. Tiene un poco de poder, quiere más. Tiene ese otro poco y quiere más. Y así sucesivamente. No se cansa nunca de tener poder. Por eso decimos que es avaro. Y también trata de expander. Cada vez quiere tener más territorio, más vigencia, ¿no es cierto? Más personas. Al respecto, Goethe, en los versos de Fausto, va a graficar, y fíjese qué claramente lo va a hacer, a esta característica del poder, que es la de la expansión. El poder se expande. Y dice así: esos pocos árboles que no son míos me arruinan la posesión del mundo.
Mire hasta qué punto llega la avaricia del poder. Esos pocos árboles que no son míos, dice Goethe en los versos de Fausto, me arruinan la posesión del mundo. Ahí queda ejemplificado claramente la idea de expansión del poder y de lo avaro que es el poder. Siempre quiere más, siempre necesita más. Por lo tanto, el derecho tiene que limitar al poder. Entonces, cuando el derecho intenta limitar al poder, se generan tensas situaciones y duraderas situaciones irreductibles de luchas, ¿no es cierto? Luchas intensísimas ha habido siempre a lo largo de la historia entre el derecho y el poder. Permanentemente esa lucha intensa se sigue dando. Porque el poder mantiene el orden a través de la juridicidad y también por decisión personal. A través de la juridicidad, porque con el ejercicio de la justicia va a tratar de administrar justicia, no solo la justicia como la entendemos nosotros, sino administración personal de justicia. Con el ejercicio de la justicia, el poder distingue, por un lado, la administración de justicia y por otro lado, la administración personal de justicia. La administración de justicia se vincula con el derecho. Hoy conocemos que estamos bajo administración de justicia, lo que nosotros conocemos como la justicia vigente. Pero, por otro lado, el poder también hace uso de la administración personal de justicia. Y esto se vincula con el sentimiento personal que tiene, por supuesto, el soberano. Este es sumamente riesgosa. Esta administración personal de justicia es sumamente riesgosa. Porque es lo que dispone el soberano a su arbitrio, a su antojo. ¿Eh? Y por eso es tan complicado. Por supuesto que vamos a ver una marcada tendencia a la arbitrariedad cuando se trata de la administración personal de justicia, porque es a capricho y arbitrio del soberano. El derecho tiene, como dijimos, una tendencia a la igualdad. Y el poder, hay una diversidad valorativa entre el soberano y los súbditos. Hay una superioridad por goce de Dios. Hay una superioridad entre el señor feudal y el siervo del aglero. Históricamente se ha dado esta superioridad del soberano por referirse a Dios y también esa superioridad que hay entre el señor feudal y el siervo del aglero. Por eso que si nosotros decimos de qué manera interviene el derecho en la relación de poder, en el poder en estado puro, le hace un absolutismo, el derecho sucumbe, no puede intervenir, porque el soberano a su arbitrio y a su capricho dispone lo que le parezca. Ahora, el poder en forma atenuada sí puede ser limitado. Y de hecho, así sucede. Porque el pueblo otorga el poder. Por eso el poder es limitado, porque justamente es de donde viene el reconocimiento del pueblo a través de los representantes. Es decir, la limitación que va a tener el poder va a venir de mano del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo o el hombre, le hace,
es el autor del derecho. Y es el propio derecho el que va a poner el límite al poder. Ya vamos a ver en cada caso particular qué tipos de límites le pone el derecho al poder. Pero sepamos entonces que en estado puro el derecho demasiado no va a poder hacer, pero sí en un estado atenuado del poder donde va a poner límites. Y de hecho así sucede. Ahora, lo que dice el autor, que todo tipo de concentración de poder es sumamente peligroso. Y eso debemos reflexionar y debemos tenerlo bien presente. Todo lo que sea una concentración de poder se torna peligrosa y ahí va a tener que estar muy atento y muy sigiloso el derecho para ver de qué manera va a poder intervenir y de qué manera va a poder poner los límites a esa expansión del poder. Ahora veamos si puede intervenir el derecho en la relación de comunidad. ¿Se acuerdan que la habíamos reseñado como una relación donde imperaba el amor, el respeto recíproco, el debido reconocimiento? El vínculo era afectuoso, duradero y permanente, efusivo. Y entonces, ¿qué tendrá que hacer el derecho dentro de una comunidad? ¿Podrá intervenir el derecho allí? En realidad no. En la comunidad plena, cuando el vínculo está pleno, cuando es todo armonioso en esa relación de comunidad, nada tiene que hacer el derecho, nada puede hacer el derecho. Porque la familia es un orden personal donde impera el amor. Las personas se respetan y son libres. En tanto, el derecho es un orden abstracto. ¿Se acuerdan que lo reseñamos vez pasada como un orden abstracto, general? Es un orden sistemático y es un orden impersonal. Además, el orden del derecho tiene como una de las virtudes la de pregonar alcanzar la justicia. También la de perseguir la seguridad jurídica. Pero además, como hablamos clases pasadas, el derecho, perdón, es coactivo. El derecho es coactivo en el sentido que vimos la explicación de la clase pasada, ¿cierto? Ya vamos a referirnos al carácter coactivo del derecho. Es un grave problema para el derecho que sea coactivo en el sentido que lo aprendemos nosotros. Por lo tanto, el derecho en una comunidad auténtica, en una familia, es inasible para el derecho. El derecho no puede entrar, no puede adentrarse en esta comunidad. Profe, Sí, no, lo que se me viene a la mente con lo que está diciendo, por ejemplo, hay ciertos delitos que se cometen en una familia y el derecho no se mete justamente por preservar no, la familia, muchas veces no, es no, no, atenuado. no, no, Y otra cosa también es por ejemplo, en el caso de los conflictos familiares, no, 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 ¿sí? Que muchas no. veces A ver, pide Lencina, más déjeme avanzar. conciliación. No, déjeme avanzar un poquitito más para sacarle esa duda porque está por mal camino con la duda que está interpretando usted. ¿Eh? Y es grave. Bueno, bien, Si lo toma así es grave realmente. Yo lo que quiero decir que en una comunidad donde hay amor, donde hay afecto, donde hay buenos vínculos, donde hay respeto, donde hay celebración, donde yo me solidarizo cuando le pasa algo a uno de los miembros de mi familia, cuando todo ya no es un yo tú, sino que es un nosotros. Somos como una gran, gran familia de mucho afecto, de mucho cariño. El derecho no puede inmiscuirse ahí porque no puede arreglar
No, que el papá quiera más a la mamá, que la mamá, no, 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 ahí el derecho no se puede inmiscuir. Salvo, salvo, ¿sabe qué le encina? ¿Cuándo va el derecho a tener que intervenir? Cuando se rompe el vínculo. Cuando el vínculo se rompe, ahí el derecho va a tener que intervenir y de hecho lo hace. Déjeme terminar con esta idea. El derecho, por un lado, separa y aísla. Y la comunidad se funde en un todo, en un nosotros y unifica. Su presentación, es decir, cuando el derecho se inmiscuye en, en el orden de la comunidad, quiere decir que ha entrado en decadencia la comunidad. Quiere decir que esa comunidad se está disolviendo o está decadente, ya no es la comunidad auténtica, hermosa y de afecto. Algo ha pasado en esta comunión que ha decaído, por eso entra en decadencia la comunidad. Y si entra en decadencia la comunidad, ahí sí el derecho va a tener que intervenir. Por ejemplo, Profesora, disculpe, es como que sí, empieza a haber división, entonces es como que el derecho está obligado a intervenir porque el grupo ya no pasa a ser un grupo donde todos, donde un problema pasa a ser de todos. lo que pasa es que si entra en decadencia, ¿no es cierto? Usted supóngase en un matrimonio con hijos, donde esa familia estaba muy feliz, muy amorosa, muy contenta, pero llegó un momento, no me diga por qué, cómo y cuándo, que ese vínculo se rompió, se empezó a resquebrajar, ¿eh? Y Sí, entonces lamentablemente los chicos pasan a ser como como la frase que dicen que es un botín de guerra. Entonces, Entonces ese tiene que, conflicto de los integrantes del vínculo familiar que se rompe, ¿m? Entonces la comunidad empieza a decaer, por eso entra en decadencia. Y cuando entra en decadencia, sí el derecho interviene. ¿De qué manera? Bueno, fíjese que si nosotros vamos al Código Civil, nos vamos a encontrar con instituciones, por ejemplo, que reglamentan o legislan acerca de el régimen de alimentos, la tenencia de los hijos, la separación de los bienes matrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué Profe, pasó? El derecho entró, perdón, el derecho entró porque decayó la comunidad, ya el amor se terminó, ¿me entiendes? Ya ese amor primero y primario que ya nutría esa relación se acabó. Y entonces empezó a ser sí un el tema derecho social, interviene. puede ser, profe, como que ya se empieza a hacer un tema social más que un tema de comunidad. Ya pasa al otro estrato, Claro. sería que el estrato de la sociedad. ¿Por qué? Porque ahí justamente en la relación de sociedad, respeto, reconocimiento, ahí va a tener que tratar el derecho de que ese vínculo que se rompió trate de restablecerse, a veces se logra y a veces no, pero si no se logra, lo que procura el derecho es justamente una idea de igualdad, de equidad, de equilibrio, y entonces tendrá que ver cómo se legisla acerca de la tenencia de los hijos, del régimen de alimentos, de justamente cómo se van a distribuir el patrimonio matrimonial, ¿verdad? Pero siempre ya profe, pasa a la otra estadía, al otro estadio. Dígame, profe, yo quería decir algo. sí, Por ejemplo, dejando de lado, o sea, yo entendí lo que usted dice, porque justamente en una familia no hay necesidad de que se entrometa el derecho por todo el amor y la armonía de esa familia. En las comunidades indígenas, por las costumbres que tenían, ¿sí? Había cosas que el derecho los absorbía y después, bueno, ahora, después de la evolución y de algunas reformas, han quedado esas costumbres como costumbre de la sociedad. Supóngase, yo me acuerdo de un caso que creo que no sé si en la secundaria lo habíamos analizado, de un jefe de la tribu que para ellos era normal tener relaciones sexuales con las mujeres jovencitas y tenía relaciones sexuales con todas y muchas eran menores de edad.
y a ese hombre lo ha llevado a la justicia para hacer un juicio, y después creo que había quedado suelto porque era la costumbre de la comunidad. O sea que el derecho avasalla ahí, pero No, después no, fue reconocido como tengamos que era algo natural claro, en esa claro, comunidad. claro. Pero fíjese, Lencina, que no dejo de perder de vista esta afirmación permanente que yo hago, que dijimos que el hombre es un ser histórico, un ser caminante, peregrino, y el derecho también tiene el marco histórico. Entonces, las costumbres de antes han ido variando, se han ido modificando, ¿verdad? Y que lo que antiguamente era algo que era normal y natural, hoy por esto del motor, ¿cuál es el motor? Yo siempre hablo de un motor. El motor son las valoraciones morales que nosotros los hombres tenemos, valoraciones morales a lo largo de nuestro peregrinaje durante la historia humana, cambiando a lo largo de los siglos, se han ido modificando. Y lo que era natural y habitual en una tribu, ¿verdad? Hoy ya, por supuesto, con la evolución que ha tenido la historia del derecho y de la humanidad, hoy esa característica, esa situación se perdió. Estamos hablando Profe, hoy de una, sí, no, le quería hacer una consulta. Con sí, respecto al ejemplo que usted dio de cuando se rompe un matrimonio, que ahí sí tiene que intervenir el derecho. Muchas veces se puede romper un matrimonio, pero, o sea, está todo bien entre bueno, ay, eso está muy bueno, ¿ves? Yo hoy hablé de zonas que fluctúan, de zonas grises, ¿verdad? Y fíjese, como dice, ¿quién es la que me habla? ¿Quién es el nombre? perdón, había cancelado, Sofía. Sofía. Como dice Sofía, está muy bien. Supóngase que un matrimonio decide de común acuerdo terminar esa relación amorosa, pero no hay ningún tipo de problema ni de requerimiento, no hay nada. De común acuerdo se disuelve ese matrimonio. Y entonces, ¿qué va a pasar? De esa relación de comunidad auténtica, que era prima facie, va a ser una relación de reconocimiento, sociedad o respeto. ¿Por qué? Y porque las partes se reconocen libres e iguales, independientes, impera el respeto recíproco, no hay nada que reclamar y si se reclama se hace en armonía, de común acuerdo, ¿verdad? De mutuo acuerdo. Fíjese, está muy bien el ejemplo de Sofía. Por eso que hay situaciones, ¿eh? Yo hablaba de zonas grises o de situaciones fluctuantes. Yo puedo ir de una comunidad auténtica a una sociedad, de una sociedad a una comunidad auténtica, ¿verdad? ¿Se entiende cómo puede ir fluctuando? Y así los miles Pero, de pero, ejemplos que se le pueden ocurrir, porque hay muchos ejemplos. Pero está bueno que ustedes vayan pensando, porque ojo, tenemos una sorpresa para el final de la clase, que ya que ustedes están hoy charlatanes, que me encanta que estén charlatanes, tenemos una sorpresa con Marina y con Paula, que vamos a leer un trabajo, pero ustedes van a tener que dar van a tener que participar, como lo están haciendo ahora. Así que los convoco profesora, para que presten atención a lo que estamos diciendo, porque ese trabajo va a tener que ver con todo esto. ¿Eh? Sí, profe, disculpe, no, yo sabe lo que justo que el compañero Víctor había traído a colación el tema de los pueblos, por ejemplo, el pueblo mapuche, ¿no? Que sin embargo por ahí se trae una costumbre negativa, ¿no? Que uno la puede ver como negativa, pero hay un montón de otras costumbres que son realmente positivas, como por ejemplo las prácticas restaurativas que practicaban los mapuches, esta comunión con la naturaleza, también el cuidado de la pues, naturaleza, pues que son prácticas, profesora, o sea, ¿cómo se contrapone esto con las teorías de Kelsen o del marxismo y hacen una etapa intermedia, digamos, que convive, nos brindan una posibilidad, otra posibilidad también un poco más más flexible así. de convivencia.
Ahí está, Claro. perfecto. Muy bien, Gastón, muchas gracias por el aporte, muy bien. Bueno, entonces, está bárbaro que participen, me encanta que lo hagan, ¿eh? Pero sí que tengamos bien en claro la diferencia entre la comunidad y el derecho. El derecho es un orden abstracto, es una orden impersonal, persigue la seguridad, pero además es coactivo. Nada de eso podemos señalarle a la relación de comunidad, porque en la comunidad todo eso no existe. En la comunidad auténtica solo hay amor, respeto, ayuda mutua, ese nosotros, ese vínculo que somos el nosotros. No, no hay yo-tú en la relación dialógica de la comunidad. Somos un nosotros. Mamá, papá e hijos somos un nosotros. ¿Mm? Somos todo, una sola cosa. Bueno, quiere decir que el derecho va a intervenir cuando la comunidad entra en decadencia, cuando se diluye ese amor, esa convivencia, se diluye, se termina, se evapora, ya no hay más. Entonces, sí, el derecho tiene que acudir. Por ejemplo, yo dije hoy, en el caso de que hubiera un matrimonio con hijos, para ver cómo se hace la tenencia de los niños, si es equitativa, si papá y mamá lo tienen un día y papá otro día, el alimento, quién va a pasar el alimento, mamá o papá, ¿verdad? Bueno, para eso está el derecho. El derecho en ese caso sí interviene. Interviene porque socialmente es necesario que lo haga por el bien de cada uno de esos integrantes de la familia. Ahora bien, ¿qué pasa en la comunidad abstracta? ¿Se acuerdan de la comunidad abstracta que dijimos que la gente se sentía como si fueran una gran familia y era, por ejemplo, los estados modernos, la iglesia? Bueno, acá el derecho en la comunidad abstracta tiene más participación. ¿Por qué? Porque el individuo tiene una doble existencia en una comunidad abstracta. No solo actúa como miembro particular, si se quiere, sino también como miembro de toda la comunidad. Entonces, el derecho interviene en la comunidad abstracta. Por ejemplo, en una lucha social, ¿verdad? O en un estado pequeño, tanto el miembro particular como el miembro social va a poder el derecho a intervenir para colaborar o lo que fuera. Ya vamos a ver cuál es el principio de justicia que emana de la comunidad abstracta, que es muy interesante. Ahora bien, ¿qué va a poder hacer el derecho ante una relación de lucha o de violencia? Bueno, mire, solamente va a poder pautar reglas del juego. El derecho se va a tener que limitar a dar Profe, nada más. estamos hablando del punto 3, lucha. Estamos hablando de lucha o violencia, que es la otra relación que marcamos. En la de la comunidad abstracta, No, la comunidad abstracta ya terminó. Dijimos ya que terminó. sí, Ahora estamos hablando de lucha. Bien, ahora empezamos con lucha. La disculpe. relación, no, por favor, la relación de lucha, ¿verdad? El derecho no puede hacer demasiado, solamente va a pautar reglas del juego. Por ejemplo, en una guerra, en un conflicto bélico. Ustedes saben que hay un precepto que dice que cuando las armas hablan, el derecho se silencia. No puede decir nada el derecho. Si están hablando las armas, le hace conflicto bélico en pleno, el derecho no puede hablar. Queda silenciado automáticamente. En la guerra el individuo se acostumbra a la violencia, a la violación de los derechos, al sentimiento colectivo de odio y de venganza.
son todos ellos sentimientos muy destructivos que aparecen en el hombre, pero lo más grave es que el hombre en guerra se acostumbra a esos sentimientos. Es realmente tremendo. Por eso decimos que en realidad en esta lucha de beligerantes o de conflicto beligerante, el derecho no puede hacer nada más que marcar reglas del juego. ¿Qué quiere decir marcar reglas del juego? Por ejemplo, en este ejemplo de un conflicto entre países beligerantes. Ustedes saben que el derecho de guerra tiene previsto tratados internacionales, reglas del juego. Aclaro que estamos hablando del deber ser. Decimos que el mundo del derecho es el mundo del deber ser. Y entonces en el deber ser de estas reglas del juego se establece, por ejemplo, el uso de determinada arma o la prohibición de determinada arma. Se prohíbe, por ejemplo, el uso de balas racimo o de balas dundum, que son esas balas tremendamente atroces que producen la destrucción total del ser humano con una crueldad absoluta hacia la persona del hombre. Es lo más tremendo que puede ocurrirle a una persona, el uso de la bala dundum o la bala racimo, porque tiene un proceso de que cuando entra en el cuerpo de la persona, ese cuerpo estalla hacia afuera, y es muy, muy cruel. Es lo más cruel que yo he escuchado en la vida. Entonces, entre las reglas del juego está la prohibición del uso de determinado armamento o determinadas balas, las dundum o las racimo. También está previsto el alto al fuego el día de Navidad. También está previsto el no ataque a la población civil. La población civil se debe respetar. Esa es otra regla del juego en un conflicto bélico de países beligerantes. Profe, Aclaro, reiterar, siempre estamos en el mundo del deber ser. Las normas del derecho de guerra dicen que debe ser así. Debe ser así. Se debería cumplir todo esto, ¿verdad? sí, profe, eso es lo que le iba a decir. Usted aclaraba que era el deber ser porque sinceramente no es, y menos, mucho menos se aplica cuando los miembros firmantes son poderosos y son los miembros permanentes, no se les aplica a ellos. Bueno, miren, ustedes saben que en el derecho internacional hay un montón de tratados y de normas, ¿verdad? Donde se fijan por un lado las reglas del juego y por el otro lado, si se quiere, se someten después de culminada la guerra los países beligerantes a ese estado de situación en que han quedado y si de alguna manera han vulnerado o no las reglas del juego. Vuelvo a aclarar, se pregona el deber ser. En lo que es, difiere lamentablemente muchísimo de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque generalmente son sanciones a los países beligerantes que no cumplieron con las reglas del juego, sanciones de índole de llamado de atención, son muy, como, entre comillas, suaves las sanciones, ¿no es cierto? Lamentablemente es así, o por ahí hay algún No, tipo de sanciones represión económicas económica. también, sanciones económicas que no Claro, guardan relación con el daño causado. claro, pero imagínense, si estamos hablando de poblaciones totalmente exterminadas, de una crueldad absoluta, se atacó la población civil, no se cumplió con ninguna norma de la establecida como regla del juego. Y por más sanción económica que vos le puedas dar al país, yo no sé si alcanza a resarcir el daño tremendo que se ha ocasionado. Por eso que reitero 1000 veces que estamos hablando de lo que debe ser, el derecho te explica lo que debe ser. Ustedes saquen sus propias conclusiones
de lo que realmente es. ¿Y qué Aparte, podemos hacer? profe, disculpe, Sí, aparte que creo que no hay valor, o sea, no hay precio para la vida de una persona. Eso ya es algo que no mire, hay la situación, resarcimiento que pueda reparar el en la dolor de una situación pérdida social, en una familia aparte. está muy bien, Natalia. Es así. ¿Cómo reparar el valor de una persona? Es irreparable, es inconmensurable. Eh, por eso que nos aflige tanto cuando vemos estas situaciones tan tremendas, agónicas, ¿no? Que nos duele el alma de tener que vivir este tipo de cosas. Pero bueno, en caso que existen, que están, que tenemos que convivir con ellas, pero sí también nosotros vamos formando, no sé, nos vamos formando, nos vamos nutriendo, saber que no se debe hacer, que no se puede hacer, ¿eh? Y de qué manera a lo largo de los años, a lo largo de la historia, con esta idea de proyecto, de futuro que nos pregona el derecho, de armonía social, ver de qué manera nosotros poco a poco vamos tratando de revertir estas situaciones totalmente arbitrarias e injustas, ¿eh? Pero bueno, está en nuestras manos y en nuestro camino ponernos en marcha, ¿eh? Y ver cada uno de nosotros cómo podemos tratar de resolver. No se olviden que habíamos dicho si el derecho era utópico, ¿eh? Y muchas veces, a veces, pareciera que lo fue. Bueno, muy bien. Esa es la lucha no pacífica, porque fíjese, un conflicto bélico, un conflicto armado, por supuesto que es una lucha no pacífica. Ahora, ¿qué pasa con la lucha pacífica? Dice Cohen. Bueno, la lucha pacífica puede darse, por ejemplo, en una economía de mercado, que lo único que hace el derecho es observar que esa lucha pacífica se celebre por medios lícitos. Por ejemplo, imaginemos dos multinacionales que se enfrentan en conflicto, en lucha pacífica. Imaginemos, por ejemplo, esta famosa bebida gaseosa, está una y la contraria, ¿no es cierto?, muy parecida. Imagínense ustedes que estas dos multinacionales de estas gaseosas entran en conflicto. ¿Qué va a hacer el derecho? El derecho va a hacer solamente o va a tratar de controlar de que esa competencia de estas dos multinacionales lo hagan a través de medios lícitos. Por Para que no ejemplo, haya una competencia desleal, profe. claro, por ejemplo, supóngase, si una saca una promoción porque es más barata y llevas 2 por 1, pero la otra te saca la tapita y adentro de la tapita tenés un regalo. Bueno, esas son una competencia lícita de dos multinacionales en un mercado, ¿verdad? Que están compitiendo a ver quién vende más, para ganar más, por supuesto, pero los medios de los cuales se valen, en principio, parecieran lícitos. No habría problema. Es decir, en tanto y en cuanto yo me valga de medios lícitos para competir, el derecho no te hace ningún tipo de cuestionamiento. No interviene. Yo siempre cuento una anécdota de una casa que estaba en Diagonal 80, una mercería de acá de La Plata. Y esa mercería tenía un nombre, no la voy a nombrar porque aún está, aunque les parezca mentira, tiene como 80, 90 años, pero todavía sigue. Pero esa mercería tenía un nombre, X. A una cuadra y media de esa mercería, por Diagonal 80, se establece otra
otra mercería que vendía exactamente lo mismo. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que le puso el mismo nombre. Es decir, a una cuadra y media había dos mercerías que vendían lo mismo con el mismo nombre, pero los dueños eran totalmente, no se conocían, eran distintos. Entonces, la dueña de la mercería vieja, que ya estaba hacía años en Diagonal 80, ¿qué hace? Y tiene que ocurrir a la justicia. Tiene que pedirle ayuda al derecho, porque acá había una competencia, digamos, de mercado, pero los medios no eran lícitos, porque pone a una cuadra y media el mismo rubro. Y por supuesto que eso se iba a ver menoscabado el ingreso de sus clientas, porque las clientas por ahí se van a la otra. Aparte, profe, no solamente al régimen de la competencia, sino también el renombre por ahí que ya había adquirido durante todo ese transcurso de tiempo, la otra Porque mercería, y como que la otra mercería nueva podía llegar a utilizar ese nombre para beneficio propio. Entonces, qué tal sé yo, cual, va un cliente y le dice, no, anda a la mercería tanto, y capaz que se iba a esa mercería nueva pensando que era la anterior, o sea, la que ya estaba establecida. así es. Como que hay un Ahora, juego ahí de parte de fíjense, la... el valor llave de un comercio, ¿no es cierto? El valor llave de un comercio tiene implícito todo, el nombre, la antigüedad, las buenas referencias de ese negocio, las ventas de ese negocio, bueno, de un montón de cosas que a ella la afectaban. Entonces ocurrió a la justicia. Y ustedes dirán, ¿y la justicia qué hizo? Porque en realidad era un conflicto, una lucha pacífica de mercado, pero ¿saben qué? La justicia dijo que los medios no fueron lícitos. No fueron lícitos, porque como dice recién la compañera nuestra, usa ese nombre, ¿no es cierto?, para tal vez sacar ganancia, usa y desvía a la clientela. Entonces, esa confusión que se provoca en los clientes no era un medio lícito. Y bueno, lo que resolvió en esa instancia la justicia fue que la segunda mercería, la nueva, tuviera que alejarse, ¿verdad? Alejarse unas cuantas cuadras del lugar para que, a todo evento también se le sugiere el cambio de nombre. Entonces, fíjese cómo muchas veces, a través del derecho, pueden resolver este tipo de conflictos o competencias desleales, si se quiere, ¿eh? Y ahí el derecho sí acudió para preservar, digamos, el negocio de la primera y antigua dueña de la casa que vendía hilos, agujas y demás, de la mercería. Ahora bien, hay algunas situaciones de lucha que muchas veces se pone en riesgo o se vulneran otros derechos. Por ejemplo, el doctor Negri siempre nos contaba en clase cómo podemos nosotros enmarcar, de acuerdo a lo que ya sabemos, lo que es la lucha pacífica, la lucha no pacífica, a la campaña libertadora del general San Martín de todos los pueblos americanos. Porque en realidad se entró en lucha, ¿verdad? San Martín con todo su ejército entra en lucha para liberar a los pueblos americanos. Pero en esta ocasión, por eso que hay que ver en cada caso particular, el bien era tan alto que intentaba conseguir nada más y nada menos que la libertad de los pueblos. Entonces, ¿cómo de alguna manera se fundamentaría esta lucha no pacífica, por supuesto? Porque el bien era tan alto o más alto
y se perseguía nada más y nada menos que la libertad de los pueblos. Como que el fin justificaba los medios. De alguna manera, a mí no me gusta demasiado hablar de eso, pero de alguna manera, en el trabajo que hace San Martín, de alguna manera justificaba nada más y nada menos que el bien supremo de la libertad de los pueblos. Por eso que es una situación bastante especial. Bueno, en síntesis, lucha no pacífica, reglas del juego. Lucha pacífica, los medios deben ser lícitos. En definitiva, ese es el panorama. Eso es lo que puede hacer el derecho. En una lucha pacífica, son solamente controlar los medios lícitos de esa competencia, nada más. Y en la lucha no pacífica solamente podrá fijar reglas del juego. En resumen, en la relación de sociedad, respeto o reconocimiento, se requiere entonces perseguir la igualdad y la independencia de cada uno de los individuos que forman parte de esa relación. En la relación de poder, dijimos que el poder en estado puro, el derecho no podía hacer nada, pero sí el poder en estado atenuado, donde el derecho le iba a poner límites al poder. En la comunidad, decimos que el derecho en el mundo interno de esa comunidad no podía hacer nada, pero sí en la fase externa, donde entraba en decadencia la comunidad, se disolvía la comunidad y entonces el derecho podía así reglar algunas situaciones que emergían de esa ruptura. Y en la lucha, en la relación de lucha, como dijimos recién, en la no pacífica regla de juego, en la pacífica observar solamente los medios lícitos. Esto es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque de estas características de cada una de las relaciones sociales que vimos hoy, con los ejemplos, con la injerencia o no que puede llegar a tener el derecho en cada una de ellas, van a devenir o se van a desarrollar principios de justicia. Muy importante. Que ya cuando avancemos sobre todo lo que es el capítulo justicia, vamos a ver que hay distintas fases de justicia. En realidad, la justicia es una sola. No es que haya varias justicias, la justicia es una sola, una sola. Dar a cada uno lo suyo de sí. Pero desde esta mirada, desde esta perspectiva que hemos podido analizar todos y cada uno de estos órdenes sociales, vamos a ver que van a emerger el principio de la justicia conmutativa, la justicia distributiva y la justicia protectiva. Y ustedes me dirán, ¿para qué me las anuncian? Y para que ustedes vayan tomando nota de que en la justicia conmutativa emerge de la relación social de reconocimiento, sociedad o derecho. ¿Por qué? Porque individuos o grupos de individuos intercambian, se relacionan, interactúan recíprocamente, independientemente y libremente, ¿verdad? Con un respeto recíproco. Entonces la idea de que emerge allí es la idea de la justicia conmutativa, es decir, cambiar una cosa por la otra, conmutar una cosa por la otra. Uno le da la casa alocada y el otro le da el precio en dinero. Ahí se da la conmutación, conmutar o permutar una cosa por otra. Por eso que nace el principio rector de la justicia conmutativa. Conmutar es cambiar. Antiguamente se cambiaba el puñado de sal por el trabajo de la persona. De ahí nace la palabra salario.
le entregaban una bolsa con sal a la persona que había trabajado. Y ahí se conmuta el trabajo por una cosa. La cosa era la bolsa de sal, ¿verdad? Y ahí nace la conmutación. ¿Eh? Conmutar o cambiar. La justicia protectiva va a nacer de la relación de poder. Emerge de la relación de poder porque hoy dijimos que el poder atenuado iba a ser limitado por el derecho. Entonces, los límites que le va a poner el derecho al poder devienen del principio rector de la justicia protectiva. ¿Por qué se llama protectiva? Porque nos protege. ¿Nos protege de qué? Y nos protege del desborde del poder. Porque ustedes saben que como el poder es avaro, se expande y quiere más, el derecho lo va a limitar. Entonces la justicia protectiva va a tener principios rectores de protección, que ya vamos a estudiar, pertenecen al derecho público esencialmente, cuáles son esos principios que devienen de la justicia protectiva. Y la justicia distributiva, que es la otra fase que nos quedaba, va a interactuar ¿dónde? Va a interactuar, ¿saben dónde? En la comunidad abstracta. En la comunidad abstracta se va a explayar la justicia distributiva. Porque va a tratar de distribuir los bienes y las cargas entre los ciudadanos. Esto es, el Estado recauda, lo redistribuye a los ciudadanos. Después vamos a ver cómo lo redistribuye o cómo debería ser la redistribución. Pero entonces sepamos que aprendimos hoy los principios de justicia rectores que devienen como consecuencia de estas relaciones que hemos estudiado en el día de hoy. Bueno, les aconsejo que lean todo el material que está en cátedra y ahora las vamos a invitar a Paula y a Marina porque van a leer ellas un trabajo muy lindo, es un cuento, pero a mí me gustaría que le presten suma atención a la lectura del cuento y después vamos a intentar compartir pantalla para que ustedes lo puedan leer, ¿verdad? Pero después que terminan de leerlo, mejor dicho, ustedes van a tratar de desentrañar de esa lectura qué órdenes sociales se encontraron, si hay algún orden social que es un tanto más desdibujado que otro, si es clara la relación social, cómo pueden identificar a lo largo de la lectura de ese cuento con qué tipo de órdenes se van encontrando, ¿verdad? Así que vamos a darle la bienvenida a Paula y a Marina. Nos van a leer ellas el cuento, que es muy lindo, escrito por el doctor Negri, con esa característica típica del doctor que te deja soñando, cada vez que escribe te deja soñando, y que lo podamos entre todos dilucidar a ver de qué se trata. Hola Mari, hola Pau. Hola, ¿cómo andan? Bien. Buenas, Hola. buenas. Bueno, Voy a intentar compartir pantalla a ver si lo ven. Hola, buenas noches, Marina. ¿Cómo están? A ver. ¿Ahí ven? sí, Mari, perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto, sí, Bueno, ahora vamos a leer este cuento que lo escribió el doctor Negri en 2012. Y bueno, la consigna está al final. Así que ahora lo voy a leer en voz alta. También está en cátedras virtuales. Si alguno no ve bien la pantalla y lo quiere buscar, está en el material de lectura de cátedras virtuales. Se llama Cachabacha en el olvido. Si quieren buscarlo, está ahí.
Bueno, dice así: Cachabache en el olvido es un pueblo pequeño en medio de un valle entre montañas muy altas que lo vuelven casi inaccesible y en el que los habitantes, que no son muchos, apenas llegan a los 3000, viven de la ganadería y de la labranza de la tierra, en casas modestas, hechas por ellos mismos con materiales rústicos. En el medio del pueblo se destaca, sin embargo, una imponente construcción de piedra, el castillo en el que mora la familia real. En las mañanas, siguiendo su costumbre, el rey sale montando en un brioso caballo negro para recorrer el pueblo. Los hombres, al verlo pasar, cesan sus tareas y se quitan el sombrero, en señal de reverencia. Las mujeres, a su vez, se arrodillan, con las manos extendidas hacia el cielo. En sus cabalgatas, el rey mira a los hombres y mujeres cuando los saludan y piensan para sí: me aman porque saben cómo los quiero a todos. Los campesinos son gente pacífica, intercambian sus productos para alimentarse y muchas veces las esposas cuidan a los hijos de sus vecinos cuando éstas van con sus maridos a trabajar. Esa mañana ocurrió algo inhabitual. Dos de los campesinos estaban discutiendo y hasta peleando a golpes de puño, reclamándose recíprocamente la propiedad de un ternero. El rey se acercó y les dijo: no, así no se arreglan las cosas. Y asumiendo el rol de juez, dijo dirigiéndose hacia uno de ellos: a ver, contame vos, ¿por qué decís que el ternero? Luego le hizo al otro la misma pregunta. A medida que iban expresando sus argumentos, uno por vez, los ánimos comenzaban a calmarse. Al final, dijo el rey: los he escuchado y voy a decidir ya mismo. El ternero será propiedad de la corona. Ustedes simplemente lo cuidarán hasta que esté en condiciones de comérmelo. Los campesinos, que no habían previsto esa solución, quedaron desconcertados. Sin embargo, y en señal que cumplirían lo que el rey había ordenado, se dieron la mano mutuamente. El rey, terminando su paseo, volvió a su castillo y contó a su esposa lo ocurrido. La esposa lo felicitó y dijo: sos un genio. Pero yo también tengo una sorpresa para vos. Mientras no estabas, preparé y cociné la torta de chocolate que tanto te gusta. Oh, exclamó el rey, qué lindo, pero hoy no es mi cumpleaños. La mujer le replicó: en alguna medida lo es. Acordate que un día como hoy, con un fusil en los brazos, entraste a este pueblo y te proclamaste rey, advirtiendo a los campesinos que si alguien no te reconocía como tal, acabarías con su vida. Es cierto, dijo el rey, eso ocurrió hace 20 años. La gente se ha acostumbrado a mi reinado. Construyeron ellos mismos este hermoso palacio y me obedecen fielmente. Saben seguramente que cualquier desobediencia será severamente punida. Por lo demás, todos los días al cabalgar, les digo: soy vuestro padre, y me escuchan en un silencio complaciente. Una mañana ocurrió, sin embargo, algo que nadie, ni siquiera el rey, esperaba. En el olvido, fue invadida por los habitantes de un país vecino. Para entrar a ella, creo que aprovecharon un paso que había dejado un reciente alud entre las montañas. El rey, apenas enterado de la situación, mandó a reunir a todos, hombres, mujeres y niños. Nos están atacando, les dijo. Cada uno de ustedes tome la pala que usa para trabajar y haga de ella, apuñándola contra el enemigo, un arma de defensa. El que no obre así será declarado traidor y fusilado. Tenemos que defender a mi reino. Los campesinos eran pacíficos y pocos diestros en la lucha. Sin embargo, tanto por amor a su tierra como por temor al rey, pelearon aguerridos, al punto que en un par de días la guerra estaba ganada. El enemigo se retiraba vencido a su lugar de origen, fuera de los límites de Cachabacha en el olvido. El rey los reunió otra vez, frente a las escalinatas de su palacio, y los felicitó. Pero temo, dijo, que aunque somos pocos, algún enemigo haya quedado escondido en el rincón de alguna casa. Luego, para estar seguros de quiénes somos, desde mañana cada uno tendrá una cédula con sus datos de identidad que llevará siempre consigo. Y con una rara sonrisa agregó: si nos conocemos mejor, nos queremos más.
acá viene la consigna, que es, en varios momentos de este relato se proponen ejemplos de los diversos modelos de orden explicados en clase. También, en algún caso, ideológicamente, la pertenencia de una relación a un orden se ha tratado de disimular. La idea es identificar los respectivos pasajes, indicar qué tipo de orden expresan, dónde aparece algún enmascaramiento de la realidad y comentarlos, justificando en cada caso la respuesta. Bueno, muchas gracias, Marina. Muy lindo, está muy expresiva tu lectura, muy linda. Bueno, ahora ustedes lo tienen, a ver si lo pueden, no sé si lo tienen en cátedra, lo están mirando, ¿lo escucharon? Sí, pero cuando leía a la profesora Marina. Bien, veamos entonces qué tipos de orden, de acuerdo a lo que fuimos hablando hoy en clase, han ustedes encontrado. ¿Qué orden Primero hay? se establece un orden de poder Un orden entre de el poder. rey y la comunidad que bueno, que él mandaba a todos, que a él lo saludaban con un respeto, que él cuando hablaba se callaban todos. En principio es eso, en principio. Pero Bien. en realidad está disfrazado ese, porque él pasaba y decía Es un ser que todos dominante el lo rey, amaban, todos lo amaban porque tenía él amaba sumisión. a todos. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo era la Ah, relación que entre la, los la, com- sembradores, los campesinos? ¿Cómo era esa la relación entre comunidad internamente tenía lazos fuertes. bien, Una relación de comunidad, profesor. de comunidad, de afecto? Bien. ¿Qué más? ¿Qué pasó con la esposa del rey? ¿Qué le estaba La haciendo? espo- Torta, Una torta. ¿Pero por qué? Porque él estaba reconociendo cuando él se impuso por la fuerza en el poder. Ahí está. Ahí otra vez aparece el poder. Igual, Sí, de pero no todos lo modos, hace la esposa de él en reconocimiento. Claro, el reconocimiento lo hace la esposa al rey, ¿verdad? de No todos modos, pero el No rey es llega que al lo poder de hace, esa forma. no es que lo hace el pueblo, no es que lo hace la comunidad, sino que en realidad lo hace la mujer. Y en cierto punto parece como que le estuviera dando una elección a él. Me hace impresión a mí. Pero no es que, digamos, los campesinos estaban contentos porque llegara ese día. En realidad ahí lo que está, para mi punto de vista, marcando más que nada es el dominio que tuvo él desde un inicio y al que los demás se sintieron tan afectados que dijeron, bueno, si no queda otra, porque sí. también lo que noté que cuando tuvieron que salir todos a luchar, o sea, en realidad yo creo que más que por el reino lo hicieron por sus familias. Eh, no tanto por respeto al rey, sino por el temor a que les pasara algo a ellos y a su familia, ¿no? Y bueno, el rey, si tenía suerte de zafar, bueno, pero creo que ahí es donde se notó el amor de familia y de la comunidad, no el amor al rey. El rey tuvo suerte de que ganaran, pero al ser personas tan pacíficas que no tenían experiencia en la guerra o en la lucha, por así decirlo, o sea, no les podía haber ido, digamos, tan bien. Tuvieron suerte Eh, y tuvo buenos campesinos el rey, por decirlo de alguna manera, porque la verdad que si son personas que no estaban acostumbradas a la lucha, que no estaban acostumbrados a pelear, que eran pacíficos, incluso con lo que pasó con el ternero, que la verdad que no quiero decir malas palabras, profe, pero que les haya Igual, dicho eso en la cara eh, es un eh, poquito igual fuerte. Ellos si no, si no peleaban trabajaban eran por su considerados vida. traidores. Claro. Si Sí, no en sí, ese- peleaban eran considerados traidores y los iban a fusilar. claro, Bajo, le infundían bajo una presión, claro. tanto temor le infundieron a los campesinos, pobre, que hasta el ternero le regalaron y se lo cuidaron para que se lo coma el rey, cuando se lo podían haber comido ellos y su familia, o sea, o la comunidad, compartirlo en comunidad, ¿no? Pero bueno, Es una forma de manifestar el poder también la coacción. no, en ese tramo me parece que se manifiesta el derecho a través del poder, ahí es donde se vinculan, aunque el derecho, en realidad, él hace las paces entre ellos, pero igual comete un abuso de poder, ¿sí? Porque se queda el exacto, ternero para él, es cuando en un, realidad...
Sí, como una sobre pacificidad que quiso imponer el rey simulado, o sea, como un todo derecho lo, simulado. claro, Para y todo resolver lo, conflictos. y todo lo Disfrazó que hace su es para dominio, conservación, para su claro, solamente conservación e para él interés. poder, claro, solamente para poder él seguir en su lugar, digamos, porque donde se rebelaban los campesinos, chao con el rey. Acuérdense que un dato del poder es justamente tener Por, e- seguridad y autoafirmación per se, para sí mismo, ¿eh? Porque eso es lo que quiere el poder. El poder siempre está buscando esa preservación permanente. Perpetuarse. Pero bueno, no cabe duda que está la relación de poder plena, porque al punto de que reverencialmente lo aplauden al rey, es aplaudido el rey, le tienen temor al rey en el estado de sumisión y dominante y sumiso, ¿verdad? Esa es clara relación de poder. Se da ahí una situación de conflicto, de lucha, ¿verdad? De un pueblo que azota a Cachabacha en el olvido y convoca a todos los agricultores, a todos los ciudadanos de Cachabacha, a que defiendan al pueblo. Es como, Con temor, lo hacen con temor porque ellos dicen, nosotros no estamos acostumbrados a esto, pero así con pocos instrumentos, con pocas herramientas, trataron y lo lograron revertir esa situación de conflicto. Ahora el no, rey en algún momento siente temor, ¿cómo? ¿Quién? el rey en algún momento siente temor. A mí siente sí. temor cuando se entera que van a ser atacados, pero es como que él está confiado digamos, de que los campesinos, precisamente por el mismo temor que él infundió, van a dar su vida por él. ¿En Yo qué creo que momento? el ¿En qué temor, momento? el temor es como lo que más o menos A le ver, aconsejaba. busquen, a ver, tarea práctica. Busquen en el trabajo, en la anteúltima hoja, en la última hoja, ¿en qué momento siente temor el rey? En el momento que piensa que puede haber enemigos escondidos y realiza, digamos, propone lo de la célula de identificación. Claro, ¿ves? Creo que ahí está el miedo. Él también claudica y siente temor. Y eso que era el rey, era el dominante, ¿no es cierto? Pero él también siente temor y entonces a partir de ahí, porque presume que puede haber quedado algún escondido, Claro, dispone, como que sus en propios alta, campesinos podían haber escondido algún, digamos, contrario y claro, podían irse contra él, como un espía, claro, digamos, sería. claro. Fíjese que él también fue víctima del temor. ¿Se dan cuenta? Qué interesante que está esto, está muy interesante. Profe, Sí, digo que el temor que él infundía es más o menos los consejos que le daba Maquiavelo al príncipe. Es mejor ser un rey temido que un rey querido, porque un rey querido puede pasar como vulnerable. En cambio, un rey temido no, ahí van a tener, van a obedecer. bueno, él decía que lo querían, ¿eh? Él acá, este rey, decía que lo quería, Claro, era disfrazado. decía él. Bueno, fíjese cómo hemos podido ver relaciones de afecto, relaciones de poder, relaciones de lucha y relaciones de reconocimiento, porque por ahí en un tramo dice que los labradores de la tierra, los cultivadores, trabajaban la tierra e intercambiaban sus productos. ¿Ve cómo está la relación ahí de sociedad, de reconocimiento recíproco? Cual si fuera un contrato, como hablábamos hoy, ¿no es cierto? Así que fíjese qué interesante. Profe, ahí es Bueno, como cuando usted habla del contrato que se hace ese intercambio, es como que sería la comunidad abstracta. Se puede, porque si no, el en intercambio que realidad, hacen de productos es una relación si fuera, es una permuta, muy similar a un contrato. Primero claro, aparece la permuta de objetos, después nace el contrato con otra más connotación. adelante, sí, Claro, entonces ahí lo que hay es una relación de sociedad o de reconocimiento, ¿eh? claro. Pero también hay de alguna forma
eso de sentirse una gran familia, que La gran hablamos de la familia, comunidad una casa, unidad, cuando la todos comunidad de están grupo. de acuerdo, van, agarran las palas, ¿verdad? Y van a defender al pueblo. Ese Sí, tal cual. sentimiento grupal de gran familia, más allá de Internamente más allá auténtica. que el rey lo imponía, pero entre ellos estaba esa connotación de defender el grupo familiar, ¿no es cierto? Bueno, es muy lindo este cuento, a mí me encantó, y me parece que es muy oportuno que lo podamos leer, que lo podamos desentrañar, descifrar, con todas estas pautas que hemos visto hoy acerca de lo que son las relaciones sociales. Bueno, nosotros les agradecemos mucho la participación, hoy ha sido una clase muy activa, muy linda, nos alegra mucho, creo que a ustedes también les gusta, así que los felicito, y nos vemos en la clase del miércoles. Le mandamos un beso grande a Marina, a Paula y por supuesto a Carlos. Para Chicos, todos y todas. Gracias, muy linda la clase. Gracias, profe. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Muchas chicos. gracias. Gracias. Buenas noches. Chau, chicos, hasta luego. Un beso.